El realismo. El realismo fue un movimiento artístico. El realismo fue un movimiento artístico y literario que durante la segunda mitad del siglo X pretendió reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad. El autor realista no huye de la realidad. Sino que se propone describirla con intención crítica y deseo de mejorarla. Antecedentes literarios como la novela picaresca, El Quijote y el artículo de costumbres. Rasgos del realismo. 1. Observación y descripción precisa de la realidad. Observación y descripción precisa de la realidad. Ubicación próxima de los hechos. Propósito de crítica social y política. Predilección por la novela. Aunque también se cultiva el relato breve. Con resultados muy brillantes. Los autores de la época en desacuerdo con la sociedad que los rodea, pretenden representarla tal como es. No olvidan los aspectos más agradables de la sociedad. Pero tampoco se tapan los ojos ante los más groseros.
pero tampoco se tapan los ojos ante los más groseros. Rasgos de la novela realista. Novela y burguesía. Novela y burguesía. La novela se vincula a un público burgués. La novela se vincula a un público burgués que cansado de aventuras románticas, demanda temas y personajes con los que poder identificarse. El amor rodeado de dificultades. La sociedad y la historia. La novela refleja la sociedad y los conflictos políticos. La novela refleja la sociedad y conflictos políticos. Económicos y sociales de su tiempo. Se mezcla la realidad, hechos históricos, con la ficción, hechos novelescos. También el enfrentamiento campo-ciudad, vinculado a la postura ideológica del narrador, representará las mejores virtudes y los peores vicios de cada uno. Las diferencias sociales. Compromiso del autor. Una parte de la producción se caracteriza por su didactismo. Compromiso del autor. Una parte de la producción se caracteriza por su didactismo. Son las llamadas novelas de tesis. La mirada se desplaza a lo cotidiano, eliminando el subjetivismo y la fantasía. La mirada se desplaza a lo cotidiano, eliminando el subjetivismo y la fantasía, volviéndose objetiva. Temas. El conflicto principal de la novela es el enfrentamiento entre el individuo y la sociedad. El conflicto principal de la novela es el enfrentamiento entre el individuo y la sociedad. El conflicto principal de la novela es el enfrentamiento entre el individuo y la sociedad. También amor rodeado de dificultades puede ser. Sus protagonistas luchan por integrarse en una sociedad difícil. Adquieren importancia los conflictos provocados
por la necesidad de dinero y los problemas conyugales y familiares. Provocados por la necesidad de dinero y los problemas conyugales y familiares. Y los problemas conyugales y familiares. Técnicas. Abundan las descripciones minuciosas y objetivas que atienden a todo tipo de detalles. Abundan las descripciones minuciosas y objetivas que atienden a todo tipo de detalles. Abundan las descripciones minuciosas y objetivas que atienden a todo tipo de detalle. La novela cuenta una historia con todo detalle. Se ambienta en lugares reales, conocidos por todos los lectores, y en ella se entremezclan también sucesos históricos. Para conocer los móviles de la conducta, de los personajes, se recurre a la técnica del narrador omnisciente. Personajes. Proceden del mundo más inmediato: el clero, la política, la burguesía, la aristocracia o el pueblo llano. Proceden del mundo más inmediato: el clero, la política, la burguesía, la aristocracia o el pueblo llano. Proceden del mundo más inmediato: el clero, la política, la burguesía, la aristocracia o el pueblo llano. Los protagonistas aparecen definidos por sus pensamientos. Sus sueños, sus defectos o sus virtudes. Los protagonistas aparecen definidos por sus pensamientos, sus sueños, sus defectos o sus virtudes. Al autor le interesa profundizar en el análisis de caracteres. Actitud del escritor realista. Pretende que sus obras sean verosímiles. Con personajes y situaciones que sin haber existido en la realidad resulten convincentes. Su actitud es objetiva. Ya que no debe desatar su imaginación. Su actitud es objetiva. Selecciona de la realidad solo aquello que le interesa. Pues el reflejo de la misma no puede ser total. Busca la exactitud en los datos.
por lo que se documenta ampliamente. Busca la exactitud en los datos, por los que se documenta ampliamente. Autores realistas como Fernán Caballero, La Gaviota, una novela, La Gaviota, y La familia de Alvareda. Juan Valera, Pepita Jiménez, Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. El naturalismo. El naturalismo literario se caracteriza por la crudeza en la descripción de las pasiones humanas y la degradación social. Se caracteriza por la crudeza en la descripción de las pasiones humanas y la degradación social. Movimiento creado por Émile Zola. Características del naturalismo. El naturalismo deriva del realismo. Una, objetividad y experimentación. El autor naturalista adopta una postura imparcial. Y objetiva. Además de observar, experimenta con el fin de descubrir las leyes que rigen la realidad. Materialismo. El comportamiento humano está sujeto al influjo que sobre él ejercen su fisiología, el medio social y la herencia biológica. Determinismo, entre paréntesis. Temas y ambientes. Interés por las clases bajas y por los aspectos desagradables.
temas y ambientes. Interés por las clases bajas y por los aspectos desagradables. Interés por las clases bajas y por los aspectos desagradables. Repugnantes o morbosos de la realidad. Repugnantes o morbosos de la realidad. Personajes marginales, lacras sociales, dominio de los instintos, incesto, prostitución, alcoholismo. Autores: Émile Zola. Obras: la novela experimental. Germinal. Emilia Pardo Bazán. La Tribuna. Y Los Pazos de Ulloa y la Madre Naturaleza. El costumbrismo. Consiste en la reproducción de modos de vivir. Costumbres y tipos populares. Desde un punto de vista tradicional y castizo. El cuadro de costumbres estuvo ligado al periodismo. Los mayores representantes fueron Ramón Mesonero Romanos y Serafín Estebanez Calderón. O Mariano José de Larra. Lenguaje en el realismo. Ya está.